Libro de Salmos, capítulo 144, versículo 1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. El salmo de el rey David inicia con una alabanza a la grandeza del poder de Dios, no solo indicando su grandeza en cuanto a poder, en cuanto a soberanía, en cuanto a su misericordia, o en cuanto a todas las maravillas que Él ha hecho en la creación, como lo describe más adelante, sino que inicia indicando el milagro más grande que ha hecho Dios, y es tener esa dedicación de tratar con la vida del salmista, esa dedicación de prepararlo cada día para poder desempeñar su rol. Y no solamente el rol que estaba desempeñando ahora como rey, sino el rol que venía desempeñando desde hace muchos años como un líder que primeramente empezó a guiar a las ovejas del redil de su padre, como aquel que estaba siempre guardando la vida de otros seres, poniéndolas como prioridad. Y él venía y en medio de las adversidades que podía encontrar, en medio de que podían aparecer leones, lobos, en medio de que podía venir la presa a tratar de arrebatar las vidas de esos seres a su cargo, él confiaba en que había un Dios que guardaba su vida, y no solamente que lo guardaba, sino también que estaba ahí para prepararlo, para adiestrarlo, dice, para la batalla, que era Él quien le daba esa fortaleza, que Él era quien le daba las habilidades necesarias para poder desempeñar esa labor cada día. Él no despreciaba esa labor, no la tenía en poco ni decía, ¿por qué mis hermanos van a la guerra y yo no? ¿Por qué yo soy débil y yo no? Al contrario, él nunca puso en duda la fuerza que había tanto en su espíritu como en su cuerpo. Lo podemos ver desde el momento en el cual llega él al campo de batalla por situaciones en las cuales él tenía que ir a entregar comida porque ni siquiera lo estaban llevando para poder pelear. Pero él llegó y fue el primero en atreverse a desafiar la situación en la que se enfrentaba el ejército de Israel, porque a él le pareció increíble y algo que no debía suceder, el hecho de que los filisteos estuvieran retando, no al ejército, estuvieran retando y desafiando a Dios mismo. Entonces vino él y tomó coraje y dijo, yo quiero pelear, yo estoy dispuesto a ir, si a un hombre quieren para vencer al gigante, entonces yo voy. Él no vio la incapacidad que los demás veían al ver el tamaño de su adversario. Él vio las capacidades, no que él tenía, las que podía tener, por causa de aquel que lo venía preparando desde muchos años atrás. Él confiaba en la capacidad que Dios tiene de transformar la realidad, la capacidad que Dios tiene de crear y hacer lo imposible. Él confiaba en el poder de Dios, que si Dios lo había preparado hasta ese momento, le había permitido defender a sus ovejas, guardar su rebaño, le había permitido crear salmos hermosos, le había permitido tener la dicha de haber sido ungido como rey, aunque aún no desempeñaba esa labor. Él confiaba, si Él es el que está poniendo esta misión en mis manos, entonces Él va a preparar mis manos, Él va a ser quien me prepare. Y vemos acá un contraste en la actitud de David, porque él, aunque no estaba aún portando la corona, él tenía esa capacidad de confiar en que su corona era el Señor, en que su corona era esa voluntad perfecta que Dios estaba haciendo en su vida, y no dudó un momento en tomar la autoridad que Dios le había dado, y no dudó un momento en tomar ese privilegio, esa bendición de poder hacer algo en favor del pueblo de Dios, que era el pueblo que Dios había puesto desde ya a su cargo. Podemos darnos cuenta del contraste con aquellos hombres que Dios ha llamado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Moisés, como vemos cuando Dios llama a Moisés a través de una zarza ardiendo y le dice que vaya
porque Él lo va a enviar para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y que Él va a hablar con Faraón y que ese pueblo va a poder ser libre después de 40 años de esclavitud. Vemos que lo primero que dice Moisés es, según el libro de Éxodo, en el capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios: entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Vemos que él se escuda en las habilidades que no tenía, ve sus carencias y es algo muy humano ver aquello que nos falta, pero no, en ese momento él no vio a quién estaba llamándole, que era aquel que tiene todas las capacidades posibles, y es lo que él le expresa. Jehová le responde, dice: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vemos cómo Jehová conforta su vida y le da ese aliento de decir: no tienes que tener temor porque no sepas hablar, no tienes que tener temor porque se te trabe la lengua y sientas que tu mente se pone en blanco porque no sabes qué decir, no tienes que tener temor porque ante el público sientas que te tiemblan las piernas, que te tiembla la voz, no tienes que tener temor porque pienses: ay, no me sé por completo la Biblia, no me he aprendido la Biblia de pasta a pasta y se me van a olvidar los versículos. No tienes que tener temor en decir: si yo voy y le hablo a alguien de Dios, no van a creer en mí, no van a creer en lo que yo les estoy diciendo. No tienes que tener temor por eso, porque yo voy contigo, y aquellas capacidades que tú sientes que no posees en este momento, yo soy capaz de darlas, porque así como creé al que es ciego, también he creado la vista. Así como también se dan cuenta, él compara la falta de capacidad física con la capacidad, y nos damos cuenta de algo maravilloso, es que podemos verlo, si bien a lo largo de la vida, también a lo largo de documentales, cómo es que aquellas personas que son, por ejemplo, invidentes o que tienen algún problema físico, para ellos no es un problema, al contrario, aquellas personas que carecen de visión desarrollan otras capacidades y las refuerzan de tal manera que están más desarrolladas que las de aquellas personas que no carecen de una habilidad. Nos damos cuenta de que esas personas tienen un potencial grandioso, al igual que cada ser humano, porque no ven la incapacidad. Y eso es lo principal en el ser humano. Para que el ser humano pueda alcanzar grandes cosas, primero tiene que estar convencido de que puede hacerlo. ¿Y cómo puede convencer a su corazón? ¿Cómo puede confiar en él? Puede confiar, si no en él, en aquel que lo formó, en aquel que entretejió su vida desde el vientre de su madre, en aquel que le dio el privilegio tan grande de poder vivir, el que le dio la voz, el que le dio la vida, el que le dio cada una de las capacidades tanto exploradas como que aún no se han explorado. Porque cada ser humano tiene un potencial grandioso, pero muchas veces no nos damos cuenta de ese potencial porque no lo ponemos en las manos de Dios. El salmista David lo hizo. Él puso su vida en las manos de Dios y vemos que Dios creó algo de él, creó de él algo maravilloso. Vemos que Dios hizo de él un hombre de bien, que independientemente de los errores que fue cometiendo a lo largo de la vida, como cualquier ser humano, él volvía a su creador, él volvía y se entregaba nuevamente a él, porque había una relación de dependencia con él, había una relación de dependencia en la cual él reconocía: cuando yo voy solo, yo me equivoco, cuando yo voy solo, yo caigo, cuando yo voy solo, peco, entran pensamientos que no deben en mi corazón. Yo necesito estar aferrado a Dios, porque solamente con él logro alcanzar ese potencial para el que estoy destinado. Entonces nos damos cuenta de ese contraste. Cuando Jehová llama al profeta Jeremías, él también dice palabras similares a las que menciona Moisés y expresa que él es muy joven, que nadie le va a poner atención, ay de mí porque soy niño, y muchas veces se expresa de esa manera, se expresa diciendo: ay, no se puede. Entonces hay algo
en nosotros, que también muchas veces nos hace decir, ay, yo no puedo ir a la iglesia, ay, yo no puedo orar por los demás, ay, ¿qué voy a hacer yo predicando la palabra de Dios? Ay, ¿qué voy a hacer yo ahí parado en el púlpito cantando, aplaudiendo? Aún en mis días, ay, ¿qué voy a hacer yo ahí de pie? Y parece que hay algo que nos juzga primeramente y es nuestra conciencia, la que nos pone límites, la que pone esa barrera entre adorar con libertad, entre servir con libertad, entre ser un instrumento de bendición y que nos impide dar ese primer paso, porque el paso está libre y es como cuando nosotros ponemos una barrera que ni siquiera existe. Podemos darnos cuenta, por ejemplo, hay unos artistas que se llaman mimos, que ellos crean la ilusión de que, por ejemplo, existen objetos o existen artículos cuando en realidad no los hay. Y ellos hacen la mímica, por ejemplo, de que hay una caja que los está encerrando, cuando evidentemente a nuestra vista no hay nada, pero los movimientos y las acciones que realizan nos hacen convencernos de que verdaderamente hay algo. Lo mismo pasa en nuestras vidas. No hay nada, absolutamente nada que nos impida acercarnos a Dios. Pero nosotros convencemos a nuestra mente de que sí lo hay. Y nuestra mente proyecta esa imagen de que hay algo tan grande que no nos puede dejar tener la libertad de acercarnos a Dios. Hay un pecado que no hemos confesado. Hay errores que nosotros no podemos corregir por nuestras propias fuerzas. Hay temor en nuestro corazón por fallar. Hay situaciones que no nos dan la libertad y decimos, ¿cómo voy a alabar a Dios si no me siento feliz, si no me siento dichoso, si hay problemas? Y hay situaciones que ciegan nuestra vista y nos hacen pensar que estamos atrapados en esa caja cuando no hay absolutamente nada, que nublan nuestro juicio y nos hacen dudar de nosotros mismos y dudar de la capacidad que Dios tiene de darnos esa libertad, porque la palabra del Señor menciona a lo largo de toda la historia cómo Él ha estado siempre con los brazos abiertos, llamando a su pueblo una y otra vez a volverse al arrepentimiento. Por algo tenemos cada historia del Antiguo Testamento. Nos damos cuenta cómo generación tras generación, rey tras rey, gobierno tras gobierno, el pueblo de Israel de cierta manera terminaba apartándose de Dios. Y aunque había muchos llamando al pueblo, no lo hacían porque ellos quisieran, no lo hacían por arriesgar su vida, no lo hacían tanto como un compromiso social, aunque ellos sí querían ver prosperar a su pueblo. Lo hacían porque tenían un compromiso con Dios, porque era Dios usando las vidas de cada uno de ellos para hacer volver a su pueblo. Él seguía tocando y tocando, llamando a las puertas porque sabía que alguno iba a responder. Y por aquel que iba a responder iba a haber un sumo gozo en el cielo, porque esa persona iba a ser salva, porque esa persona iba a hallar redención, porque esa persona iba a salir de esa prisión mental y espiritual en la que se encontraba y iba a tener esa libertad para buscar de Dios. Nos damos cuenta acá como el salmista dice la oración, dice es pidiendo socorro y prosperidad, pero la oración empieza exaltando la grandeza de Dios, de que como Él tiene esa capacidad tan grande, tan maravillosa de hacer de nosotros algo mejor, de prepararnos, dice, para la batalla, de adiestrar nuestras manos, de hacernos preparados y óptimos para esos propósitos, de manera que no hay excusa alguna. Nosotros podemos darnos cuenta cómo esta cualidad la tenía también Jesús. Cuando Él vino y llamó a sus discípulos, Él no les dio un gran discurso. Él les dijo a Pedro y a su hermano, les dice, sígueme. Él les dijo, sígueme. Nos damos cuenta cómo Él les dio la pauta de que sus vidas iban a cambiar. Y les dice, síganme y yo les haré pescadores de hombres. Yo voy a transformar su realidad y yo los voy a preparar. Y yo voy a prepararlos cada día, cada momento. Pero ¿saben dónde estaba la preparación?
Estaba porque Él era el maestro y ellos sus discípulos. Estaba la preparación en cada día en que ellos permanecían junto a Él, en el que había una cercanía, en el que había un diálogo constante, en el que había una comunión. Y eso es algo que tenían sus discípulos y es algo que tenía el salmista David. En todo tiempo buscaban de la presencia de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que hacer también. Si nosotros queremos ser óptimos para trabajar en la obra de Dios, tenemos que entonces aprender cómo trabajar. Él puede hacer diestras nuestras manos. Él puede prepararnos para la batalla. Puede darnos los dones y las habilidades necesarias para poder cumplir con ese propósito. Sí lo puede hacer, pero tiene que haber un compromiso nuestro de buscarle cada día para poder aprender. Nadie puede soñar y decir, yo quiero ser piloto, yo quiero ser un licenciado, un doctor, si nunca va y se compromete a prepararse cada día para cumplir esa meta, para cumplir ese objetivo. Si nosotros vamos y sabemos que tenemos que prepararnos, vamos a asistir todos los días a clases, vamos a cumplir con cada una de las actividades, aunque existan dificultades, aunque existan problemas, porque hay un objetivo fijo, hay un plan que queremos lograr y no descansamos hasta cumplir ese objetivo. Asimismo, tenemos nosotros como creyentes el objetivo y la mira puesta en Jesús. Nuestro objetivo es estar cerca de Él. Él ha prometido que va y llegó al cielo a preparar una morada para cada uno de nosotros. Él hizo esa promesa de prepararnos una morada a cada uno. Y nuestro objetivo es llegar y poseer esa promesa, llegar y tomar esa promesa, no quedarnos solo viéndola de lejos, como tuvieron que hacer muchos en el pueblo de Israel cuando salieron de la esclavitud. Vagaron en el desierto 40 años, anhelando una promesa que nunca llegaron a poseer, porque ellos mismos dijeron a Jehová, mejor muramos en este desierto. Porque se negaban a creer, porque se negaban a luchar, porque se negaron a tener la posibilidad de pisar esa tierra que Dios tanto les había prometido, porque ellos vieron aquellos gigantes, porque ellos vieron aquellos problemas que tenían delante y dijeron, nosotros nunca vamos a poder vencer, nosotros nunca vamos a poder ganar. Vean el tamaño de ese ejército, véannos a nosotros. Empezaron a compararse y dijeron, no somos óptimos, no somos aptos, cuando Dios ya los había preparado y los había hecho aptos para vencer. Vemos como cuando Israel peleó contra Amalek, Moisés y Josué, ambos vencieron gracias a Dios, porque Moisés dice que él estaba orando, intercediendo, y allí más que nada el pueblo de Israel pudo darse cuenta de que la victoria no estaba por la capacidad de ellos, estaba y dependía meramente de la voluntad de Dios, de esa cercanía que ellos tenían con Él. Entre más ellos se acercaran a Dios, más cerca iban a estar de su victoria, más cerca iban a estar de alcanzar esa promesa. Pero ellos dijeron, no, nosotros no somos aptos, nosotros no podemos, nosotros no y no. Y en medio de ese no, rehusaron también la ayuda de Dios, porque si alguien podía hacerlos poseer esa tierra de Él. Y nosotros tenemos cada día la oportunidad de acercarnos a Dios, la oportunidad de dejar que Él nos prepare para cada batalla, para cada lucha, porque nosotros a lo largo de la vida vamos a encontrar distintos problemas, de por sí problemas y dificultades, retos que nosotros tenemos que enfrentar. Y si nosotros asumimos un rol de liderazgo, si nosotros asumimos un ministerio, vamos a encontrar situaciones aún más desafiantes, pero que sabemos que Dios nos va a preparar para poder superarlas todas. Hay otro salmo que dice, Él adiestra mis manos para la batalla. Incluso un canto lo dice, puedo ser capaz de tomar con mis manos el arco de bronce. Y cuando tomamos nosotros un arco, no lo hacemos solo para cansarnos y ya, solo para tenerlo en la mano. Claro que no. Si tomamos el arco, va a ser para poderlo tensar, tomar la flecha, mantener firme
y apuntar hacia ese objetivo que tenemos delante. Y nuevamente volvemos al objetivo principal que tenemos, y es llegar a Cristo y llevar su palabra a todo aquel que necesita escuchar de Él. Llevar su palabra hasta los confines de la tierra, seguir llamando, porque si nadie nos hubiera llamado, no hubiésemos llegado a Él. Y es nuestro compromiso ahora cumplir con la función con la cual Dios nos ha puesto sobre esta tierra, para hacer lámpara en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta tiniebla que hay en el mundo, para marcar la diferencia entre aquellas personas que se han apartado de la voluntad de Dios, entre aquellas personas que dicen desafiar la voluntad de Dios y que les va muy bien, aparentemente bien. Dios nos ha puesto para preservar su palabra, para preservar la integridad y la moral social. Dios nos ha puesto para poder ser de bendición para los demás, para que aquellos que no conocen la luz de Cristo puedan verla a través de nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preparándonos cada día, preparándonos, dando lo mejor de nosotros, esforzándonos y acercándonos a Dios, porque Él es el único que puede hacernos aptos para cumplir su voluntad. Él es quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Él es quien pone su voluntad, su autoridad sobre nuestras vidas. Él es quien nos da las fuerzas, quien pone palabras en nuestros labios, quien nos da ese poder para poder sanar, para poder bendecir, para poder liberar al cautivo, para poder declarar bendición. Es solamente Él quien nos da esa capacidad para poder entonar alabanzas, entonar adoración y llevar esa libertad, tal como lo hacía el salmista. Cada vez que él adoraba, cada vez que él tocaba, se ministraba la presencia de Dios. Pero lo hacía porque él había confiado su preparación, su vida, cada minuto de ella, a la voluntad de Dios. Él había entregado su vida en las manos de Dios. Sabía que nadie más sino Él podía prepararlo para cumplir con cada una de las funciones que le había demandado. Y ahora nosotros tenemos esa bendición de contar con su palabra, de contar con su presencia, para poder buscar esa preparación constante. Depende de nosotros entonces cada día acercarnos a Dios y prepararnos para cumplir con su voluntad, aprendiendo un versículo a la vez.